Bien, pues ya estamos al aire. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Teotihuacán en Casa. Pues es un gusto para nosotros estar compartiendo nuevamente con ustedes estas charlas de divulgación que venimos realizando a lo largo de este año y de años anteriores. Recordarles, pues ya llevamos 5 años trabajando Teotihuacán en Casa. Y pues este reciente año es el que hemos estado trabajando de lleno, la serie de charlas de divulgación con diferentes investigadoras, investigadores que han trabajado justamente áreas de la zona arqueológica de Teotihuacán. Y pues la razón es precisamente poder acercarles estas investigaciones a todas las personas interesadas que de alguna u otra razón pues han encontrado dificultades para conocer lo que se hace en la investigación acerca de la antigua ciudad de Teotihuacán. Y pues hoy tenemos como invitada a Silvia Ibáñez Bravo. Ella es arquitecta dictaminadora en la zona arqueológica de Teotihuacán. Y pues con ella vamos a llegar pues al conjunto departamental de Zacuala, ubicado en el actual barrio de Purificación, en donde existen aún una serie de conjuntos que fueron mencionados en décadas pasadas como los palacios de la antigua ciudad. Ya después de años de investigación se ha señalado que la función de estos recintos bien pudo haber sido diversa, comprendiéndose dentro de los espacios para la misma vida cotidiana de los grupos sociales que lo habitaban. Se ha dicho que la mejor forma o la forma correcta de referirse a ellos son conjuntos departamentales o conjuntos habitacionales. Y bueno, pues hoy vamos a hablar justamente del conjunto departamental de Zacuala. El título de la presentación de Silvia, como ustedes pueden ver ya en pantalla, es Zacuala, historia de conservación de un conjunto departamental en Teotihuacán. Y bueno, pues agradecerle a Silvia el que haya aceptado la invitación, el que esté aquí compartiendo en Teotihuacán en Casa. Antes de cederle los micrófonos, voy a darle lectura a su semblanza para que ustedes conozcan a nuestra invitada de hoy. Y posteriormente, pues ya vamos a cederle los micrófonos, recordándoles que al concluir su presentación es cuando vamos a abrir la sesión de preguntas y comentarios que bien se pueden realizar directamente aquí en Zoom con las personas que nos acompañan. Y también, pues, en la plataforma de Facebook de Teotihuacán en Casa, lo pueden hacer a través del chat que vamos a estar atendiendo. Entonces, pues bueno, Silvia Ibáñez Bravo es egresada de la licenciatura en Arquitectura de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Realizó estudios de maestría en Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la cual se graduó con la tesis titulada Conservación del Conjunto Arqueológico de Zacuala en Teotihuacán, estudio, diagnóstico, evaluación y propuesta, con la cual obtuvo en el año 2016 el premio INA a la mejor tesis de maestría en la categoría Francisco de la Maza, en conservación del patrimonio arquitectónico y urbanístico. Actualmente es doctorante en Historia en el posgrado de Filosofía de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la rama de Historia de la Ciencia. Ha participado en diversos proyectos de conservación y restauración de inmuebles arqueológicos y de pintura mural en la zona de monumentos arqueológicos de Teotihuacán, la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, ambos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el año 2019 a la fecha, funge como arquitecta dictaminador en la zona arqueológica de Teotihuacán. Y bueno, pues reiterar el agradecimiento, Silvia, también reiteramos la bienvenida a quienes se están conectando a la transmisión. Y bueno, pues vamos a dar por iniciada esta plática que nos tiene ya con este interés y con esta expectativa de conocer lo que hay en Zacuala, lo que encierra la investigación de Zacuala y lo que pues nos vas a compartir esta noche, Silvia. Bienvenida y te cedemos los micrófonos si gustas abrir tu micro y te escuchamos. Alonso, muchas gracias por la invitación a ti, desde luego. Y bueno, agradecer tu interés por este trabajo, ¿no? Que la verdad me ocupó varios años. Y pues, bueno, así como por tu invitación para presentar los resultados, una parte pequeña de este trabajo, los resultados en este espacio, ¿no? Que ya, digamos, tiene presencia, ¿no? En la zona, bueno, para los temas de Teotihuacán. Y bueno, agradecer a tu audiencia por estar aquí, ¿no? Tu audiencia de Teotihuacán en Casa. Muchas gracias a todos. Eh,
Para mí esta invitación también es una oportunidad y un pretexto para revisar y volver a mirar el trabajo previo, ¿no? Desde otro sitio y con otros ojos, así como para el planteamiento de nuevas preguntas y reflexiones. Antes de continuar, bueno, quisiera comentar que espero, bueno, ando un poco enferma de la garganta, espero que la garganta me dé para toda la sesión. Yo preparé un escrito, voy a leerlo, prefiero hacerlo así para no perderme en mi recorrido. Y entonces, bueno, solamente en algún momento, si ven que me detengo, voy a apagar la cámara. Si me detengo es porque necesito tomar agua justamente para poder hablar y continuar. Y bueno, solamente para su consideración y de este pequeño detalle, ¿no? Si es que toso, una disculpa de antemano, pero bueno, está un poco fuera de ya de mis manos, ¿no? De poder controlar esta situación. Y bueno, Claro que sí, Silvia, no te preocupes y tómate el tiempo que necesites y con toda la confianza pues comentarnos lo que vaya aconteciendo y lo que vayas necesitando. Nosotros vamos a estar atentos a cualquier situación que se presente, entonces pues adelante. gracias, Alonso, te agradezco mucho el cuidado. Bueno, pues empezamos. Eh, a ver si... quisiera dedicar esta presentación a la memoria de los técnicos restauradores del proyecto Teotihuacán 1962-1964, así como a Atlántida Col. Ay, perdón, la sensibilidad del mouse. Bueno, para quien no conoce el conjunto de Zacuala, quisiera comentar antes que todo que Zacuala es un conjunto arqueológico ubicado en el perímetro habitacional oeste de la zona de monumentos arqueológicos de Teotihuacán, cuyos restos arquitectónicos y arqueológicos fueron explorados en la segunda mitad de la década de los años 50 del siglo pasado por la practicante de arqueología italo-mexicana Lorette Seyurné, bajo la encomienda del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Como resultado de su investigación, Zacuala inmediatamente destacó por su relevancia arqueológica y arquitectónica, así como la presencia de un importante corpus de pintura mural de una misma época, mismo que fue desprendido casi en su totalidad durante el proyecto Teotihuacán 1962-1964 y repartido posteriormente entre distintos acervos localizados dentro y fuera de la zona de monumentos arqueológicos de Teotihuacán. En este croquis podemos ver la ubicación en rojo de Zacuala en relación con Tetitla, Atetelco y Yayahuala. Esta presentación tiene como fin visibilizar un momento poco conocido en la historia de la conservación y restauración arqueológica de Teotihuacán para coadyuvar en la revalorización del inmueble arqueológico de Zacuala y su corpus pictórico a 7 décadas de su hallazgo y exploración arqueológica por Lorette Seyurné. Asimismo, tiene el objeto de visibilizar y revalorar la labor del primer grupo de técnicos restauradores y artistas del Departamento de Catálogo y Restauración del Patrimonio Artístico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, procedente del Centro Nacional de Conservación de Obras Artísticas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y su actuación en el proyecto Teotihuacán. Perdón, este era el objetivo. En la búsqueda de cumplir este objetivo, dividiré mi exposición en 3 partes. En la primera, haré el relato de una breve crónica del proceso de documentación del conjunto departamental de Zacuala y sus murales. En una segunda, describiré el contexto de conservación del hallazgo arqueológico de Zacuala y su exploración arqueológica por la practicante de arqueología Lorette Seyurné y su equipo de trabajo en el contexto político y social de la época. En un tercer momento, expondré las acciones de conservación y restauración realizadas en Zacuala, por un lado, por el primer equipo de técnicos restauradores del Departamento de Catálogo y Restauración del Patrimonio Artístico de Lima, liderado por el restaurador Manuel Gaitán en el marco del proyecto Teotihuacán, y por el otro, por un segundo equipo de restauradores y técnicos restauradores de este mismo departamento, liderado por Arturo Montero, Jaime Cama, al concluir el proyecto Teotihuacán, mismas que determinaron el destino de la pintura mural y del conjunto arquitectónico de Zacuala.
Para finalizar, expondré la importancia de estos trabajos de conservación y sus repercusiones. A partir de lo anterior, buscaré mostrar cómo Zacuala fue el escenario fértil para la confluencia interinstitucional, si bien indirecta, entre el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de sus cuadros técnicos, así como para el establecimiento y desarrollo en México de las prácticas de conservación y restauración de la pintura mural prehispánica. Lo anterior, gracias a la actuación del primer equipo de técnicos restauradores y artistas del Departamento de Restauración y Catalogación del Patrimonio Físico de Lina, primero en su tipo en este instituto, el cual fue clave para la transferencia, a través del Centro Nacional de Conservación de Obras Artísticas del INVAL, de los métodos, técnicas y procesos de restauración de pintura mural provenientes del Instituto Central de Restauro en Italia, Alina, y su adaptación al caso de la pintura mural teotihuacana. Breve crónica del proceso de documentación del conjunto departamental de Zacuala. La idea de emprender el estudio y documentación del conjunto departamental de Zacuala surgió en el año 2009 en el marco del seminario Taller de Bienes Culturales Inmuebles 3 del tercer semestre de la maestría en Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles de la Escuela Nacional de Conservación de Restauración y Museografía, Manuel Castillo Negrete, mejor conocida como la ENCRI, el cual fue organizado e impartido por los profesores, la doctora Isabel Medina, el maestro Tenoch Medina y el arqueólogo Enrique García. Durante este semestre, por primera vez se me mostró el panorama de Zacuala, conjunto que entonces, como hoy en día, permanecía expuesto a la intemperie, cerrado a la visita pública y carente de su corpus pictórico, a diferencia de otros conjuntos departamentales como Atetelco, Tetitla y Tepantitla. El panorama del estado actual de conservación de este y los otros conjuntos mencionados, así como el hecho de que el plan de manejo 2010 a 2015 de la zona arqueológica, perdón, aquí tengo un error. Bueno, el panorama del estado de conservación de este conjunto no, el tomar este tema por los profesores fue motivado por el hecho de que en el plan de manejo del 2010 al 2015 de la zona arqueológica, esta herramienta no había incluido a estos conjuntos departamentales del perímetro para su gestión y manejo. Lo que motivó a los profesores de este taller a dirigir el esfuerzo de 8 estudiantes del tercer semestre de la maestría para elaborar 4 propuestas de plan de conservación para los conjuntos departamentales de Atetelco, Tetitla, Yayagual y Zacuala, para lo cual se asignaron 2 estudiantes al estudio de cada conjunto. En la repartición, la arquitecta Neira, Margarita y yo elegimos el caso de Zacuala. No obstante lo anterior, eventualmente en el transcurso de las labores, se buscó concentrar los esfuerzos del grupo de 8 estudiantes a los conjuntos de Atetelco y Tetitla, por ser espacios que al conservar un mayor número de murales in situ, ofrecían la posibilidad de realizar un ejercicio más adecuado en términos académicos en el semestre, con lo que quienes integramos los equipos asignados a los conjuntos de Zacuala y Yayaguala, nos integramos a los equipos de trabajo de los conjuntos de Atetelco y Tetitla, conformando 2 equipos de 4 integrantes. Este cambio generó el cuestionamiento ante la preferencia de los conjuntos con pintura mural in situ respecto a los que no contienen su corpus pictórico de murales. Cuestionamiento que favoreció que eligiera, a propuesta de la doctora Isabel Medina, retomar de manera independiente y paralela a mi participación en el equipo de trabajo en Atetelco, el estudio de Zacuala como tema de tesis. Mis motivos, como los de aquellos que deciden apoyar al equipo más débil que va perdiendo el partido, fueron principalmente el panorama desierto del conjunto arquitectónico de Zacuala, carente de murales, y la nostalgia de la visión de un conjunto repleto de colores. Hoy comprendo que quizá, como aseveran algunos estudiosos, uno no elige el tema de estudio, sino que este último lo elige a uno. La elección como tema de tesis de Zacuala me obligó a reiniciar la búsqueda de información para documentar el conjunto,
iniciada previamente a principios del semestre en compañía de la arquitecta Neira Margarita y suspendida en el transcurso de este. En esta etapa fueron fundamentales la disponibilidad de la reimpresión de 2002 por el Fondo de Cultura Económica de la obra de Loret Seyurné, Un palacio en la ciudad de los dioses. Los dos tomos sobre Teotihuacán de la pintura mural prehispánica en México, coordinado por la doctora Beatriz de la Fuente, así como la tesis de licenciatura de la restauradora Montserrat Salina con el título Desprendimiento y soportes para pintura mural, el caso de la pintura mural teotihuacana del 2006. Trabajos que fueron guía imprescindible en el transcurso de la documentación del conjunto. No obstante la utilidad e importancia de estos trabajos, estos no contenían las respuestas a la serie de preguntas que en el transcurso de la investigación comenzaron a surgir, una y otra vez, mismas que fueron planteadas en un breve escrito publicado en el boletín bimestral Acervos de la Coordinación Nacional de Conservación y Patrimonio Cultural, boletín que fue iniciativa del historiador José Luis Pérez González, y que que publiqué con el título Proceso de documentación del conjunto departamental de Zacualá y sus murales, zona arqueológica de Teotihuacán. Las preguntas planteadas fueron las siguientes. ¿Cuándo se desprendieron los murales? ¿Quién y por qué tomaron la decisión de realizar los desprendimientos? ¿Por qué mientras en Zacualá se retiraron los murales en otros conjuntos como Tetelco, Tetita y el Palacio de Quetzalcóatl permanecían? ¿Cuántos murales fueron desprendidos en total y dónde se ubicaron? ¿Cuál fue el destino de los murales desprendidos? ¿Cómo repercutió el desprendimiento de las pinturas en el destino y estado material y valoración actual del conjunto arquitectónico? En busca de respuestas a estas preguntas, en el año 2010 inicié mi recorrido por algunos acervos documentales localizados en la Ciudad de México y el Estado de México, como el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología, del INAH, donde no me fue posible localizar información alguna que diera respuesta o luz a estas preguntas. Lo anterior, en su momento, me desmotivó y me hizo dudar de mi elección de haber elegido Zacualá como tema de tesis. Sin embargo, fue un año después, a principios del 2011, perdón, y durante el 2012, cuando el hallazgo de nuevas fuentes de información en 3 acervos dieron luz a mi búsqueda y nutrieron mi esfuerzo con renovado interés. El hallazgo del archivo de Loret Seyurné, que entonces se encontraba en Amecameca y que ahora está resguardado en el Instituto de Investigaciones Estéticas. El archivo histórico fototeca de la Coordinación Nacional de Conservación de Patrimonio Cultural del INAH, así como mis encuentros sabatinos con la técnica restauradora Alicia Islas Jiménez en la cafetería Polo, a un costado de la pirámide de Tenayuca, en Tlalnepantla de Vaz. La consulta de estos acervos y las charlas con Alicia Isla, a las que siguieron las realizadas a los restauradores Tomás Urián y Arturo Montero, fueron fundamentales para la reconstrucción de la historia de vida de Zacualá, así como para comprender la transformación material del conjunto y su corpus pictórico y arquitectónico y de su valoración. Contexto de conservación, primeras exploraciones y hallazgo del conjunto departamental de Zacualá. De acuerdo con el arqueólogo Pedro Armillas, fue paralelamente a la creación en 1939 del Instituto Nacional de Antropología e Historia que nació el interés dentro de este instituto por explorar los conjuntos habitacionales ubicados en el perímetro del área monumental de la ciudad de Teotihuacán. En 1942, mientras Armillas realizaba trabajos arqueológicos en el grupo Viking, los trabajos le notificaron que en el pueblo de San Francisco Mazapa, en un sitio llamado Tepantitla, el dueño del terreno había descubierto algunos muros con pinturas, hallazgo que disparó el interés de Lina por los conjuntos de la periferia con murales, con lo cual se inició la exploración sistemática fuera de la zona central. 2 años después, en 1944, el arqueólogo Orellana y el pintor Saldaña localizaron al poniente de la ciudad prehispánica el conjunto habitacional de Tetitla, conjunto que había sido saqueado sistemáticamente por su propietario, quien en 1939 extrajo mediante excavaciones clandestinas un mural completo denominado El Tigre frente al Templo Arrodillado,
mismo que fue exportado a Washington y publicado en la revista continental Z de Arte, Ciencia, Historia y Literatura, y cuyo paradero en una colección privada fue reportado por el muralista Diego Rivera. Fue el arqueólogo Pedro Armillas el primero en hacer referencia en 1944 al hallazgo por el INAH de otro edificio con pinturas murales en un terreno llamado Zacuala, ubicado a 100 metros al norte de Tepito. Un año después, en 1945, Armillas realizó algunas calas y sondeos en este terreno, donde encontró un cuarto con varias tinajas, cerca de una pared en un espacio que describe como una despensa bodega. Hallazgo que le permitió determinar el carácter de barrio residencial del área, el cual fue reafirmado en este mismo año con el descubrimiento de un tercer conjunto habitacional, también con antecedentes de saqueo, realizado por los dueños del terreno, en un área ubicada al oeste del área explorada en un solar llamado la presa Huatetelco. Con el descubrimiento de las pinturas de Atetelco, Armillas comenzó las exploraciones en este conjunto en agosto de ese mismo año, lo cual lo llevó a suspender las excavaciones en Zacuala. A principios de la década de los 50, el dibujante Agustín Villagra refirió en su informe sobre las pinturas murales de Teotihuacán lo siguiente sobre el hallazgo del conjunto de Zacuala y su pintura mural. Cito: hay otras partes donde se han encontrado pinturas, por ejemplo, el terreno llamado Zacuala, que está a 100 metros al norte de Tepito. Ahí solamente se iniciaron las exploraciones, y como era imposible estudiar los fragmentos encontrados por ser muy pocos, preferí volverlos a enterrar ya consolidados en el sitio donde se encontraron, para evitar el riesgo de perder su procedencia. Termina así. Lauret Sejourné y el hallazgo de Zacuala. Paralelamente a las exploraciones por el personal del INAH en los conjuntos departamentales de la década de los años 40, en marzo de 1942 arribó a México Laura Valentina Corsa, mejor conocida como Lauret Sejourné, en compañía de Janine Kibalchi, hija menor del escritor y revolucionario belga Victor Kibalchi, mejor conocido con el seudónimo de Victor Serge, con quien huyó de Europa durante la Segunda Guerra Mundial tras la ocupación nazi de París. A la fecha sabemos poco sobre sus primeros años de vida en su natal Italia, su vida en París y sus primeros años en México, si bien algunos autores cercanos a Sejourné como Martín Soler, Jaime Labastida y Esperanza Rascón, así como recientemente Ian Merkel, han señalado previamente detalles de su vida. Fue con el inminente arribo de las tropas alemanas a París cuando Sejourné, Victor Serge y su hijo Vladimir, o Vladi, se trasladaron en 1940 a las afueras de Marsella, a la villa Eiffel, casa que sirvió de refugio para artistas, escritores intelectuales, entre ellos como André Breton, Walter Benjamin, Marc Chagall, Claude Lévi-Strauss, entre otros, durante la ocupación nazi de Francia. En mayo de 1941, Serge y su hijo dejaron Marsella con destino a México, país al que arribaron en septiembre de 1941 como exiliados y en calidad de refugiados políticos. Un año después del asesinato en la Ciudad de México de León Trotsky y un año antes de la llegada a México de Lauret Sejourné. Su interés, el interés de Lauret Sejourné por la historia prehispánica y el querer entender al país al que había arribado, la llevaron a cursar estudios en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, entonces ubicada en la calle de Moneda de la Ciudad de México, según atestigua la constancia fechada el 12 de junio de 1950. Conforme a esta constancia, Lauret cursó en 1945 tres materias: Arqueología 2, Arqueología 2 de México y Centroamérica, y Arqueología 6, Maya, Mitología y Religión y Magia. Las que incrementaron a los años siguientes, materias que incrementaron en los años siguientes de 1946 y 1948, hasta sumar un total de 15 materias repartidas en 4 años. A su vez, los estudios de Lauret Sejourné en la ENA coincidieron con el paso de Eduardo Noguera Ausa a la jefatura del Departamento de Monumentos Prehispánicos, en sustitución de Enrique Juan Palacios. Sejourné se incorporó al Departamento de Monumentos Prehispánicos en 1951 como parte del grupo de colaboradores de Eduardo Noguera, instancia con la que había venido colaborando previamente como alumna de la ENA,
junto con otros estudiantes y técnicos adscritos al Museo Nacional. Su ingreso al departamento coincidió con la emisión por la escuela, por la ENA, en 1951 de la constancia de estudios 26.613, por la que se le facultó para ejercer como practicante y colaborar en la primera temporada de exploraciones en Palenque, al lado del arqueólogo Alberto Ruz, en un proyecto iniciado a petición del presidente Miguel Alemán. Con su ingreso al departamento en enero de 1952, a los 41 años de edad, Sejourné recibió el nombramiento de practicante de etnología, con un sueldo mensual de 397 pesos. Un año después de su participación en Palenque, en 1953, publicó su primera obra titulada Palenque, una ciudad maya, y luego Supervivencias de un mundo mágico, ambas en la casa editorial del Fondo de Cultura Económica. Fue con su incorporación al departamento con Eduardo Noguera y su nombramiento como practicante de etnología, cuando en 1953 el arqueólogo Ignacio Marquina, entonces director del INAH, la comisionó a Teotihuacán para realizar algunas excavaciones para estudiar los diferentes tipos de cerámica. 2 años después, Sejourné inició sus investigaciones en el terreno denominado Zacuala, donde realizó 3 temporadas de trabajo entre 1955 y 1958, las cuales fueron auspiciadas por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, y durante las que realizó el hallazgo de una sección de un conjunto que denominó Patios de Zacuala. Un espacio conformado por 4 construcciones derruidas, de muros cubiertos de frescos, y una superposición de 4 niveles de estructuras, así como de lo que denominó el Palacio de Zacuala, conjunto departamental del que lideró una etapa constructiva completa. Fue al final de la primera temporada cuando surgió en Sejourné el interés de conocer la totalidad del conjunto arquitectónico, y durante la tercera, que contó con sólidos elementos para creer con seguridad que había realizado el hallazgo de un conjunto estructural de una casa habitación. Cito: la tercera temporada se distinguió por una espera siempre defraudada de los límites de lo que parecía ser una casa habitación, pero no terminaba de desplegar sus habitaciones ni sus muros pintados. Ciertas deducciones nos hacían esperar por momentos que ese muro marcaría el fin de la casa, pero el marco de la puerta, columnas o un espacio desprovisto de restos que laborosamente había que relacionar con nosotros, obligaban a reiniciar la marcha. Cuando el edificio ofreció al fin su totalidad, medía 60 metros por 60, con un vestíbulo añadido al cuadrado perfecto que formaba el conjunto. Fin de la cita. Con el avance y ampliación de las excavaciones, Sejourné se vio obligada a entablar continuas negociaciones con los propietarios de los terrenos, debido a la inconformidad de estos por la extensión de las exploraciones que estropeaban sus tierras de cultivo. La continua ampliación del área excavada también generó inquietudes en las autoridades del INAH, como Ignacio Bernal, entonces titular de la Dirección de Monumentos Prehispánicos, quien expresó su preocupación en el siguiente tenor. Cito: me parece que ya se ha extendido usted tal vez más allá de lo que le sea posible explorar en profundidad, consolidar y reconstruir en la temporada con los fondos que dispone. Comprendo muy bien el deseo de descubrir más, pero creo es necesario poner un límite para poder llevar a cabo los demás aspectos del trabajo. Aparte de estas 2 pequeñas y muy secundarias recomendaciones, felicito a usted muy sinceramente por el trabajo hecho y por la manera en que lo ha resuelto. Fin de cita. Fue a partir de este tipo nuevo de investigación de campo, como Loret Sejourné lo denominó, que al final de 3 temporadas de trabajo, la arqueóloga pudo liberar por primera vez en Teotihuacán la totalidad de la estructura interna de una casa habitación o palacio, lo que la llevó a reflexionar sobre el perímetro urbano. Cito: el emplazamiento donde se eleva antaño estas residencias señorales ocupa un radio de varios kilómetros alrededor de los monumentales pirámides del Sol y de la Luna. Imposible precisar en cuánto tiempo esta zona inmensa residencial tomó el aspecto que presenta hoy en día. Fin de la cita de Loret. Sin embargo, debido a la creciente tensión entre los dueños por el destino de sus predios, en 1958 ella y su equipo de trabajo debió abandonar Zacuala tras haber liberado la totalidad del espacio interno,
el acceso porticado y la sección sureste de la calle. Con esto, Sayurné debió reanudar exploraciones en un terreno ubicado a 60 metros al norte de Zacuala, denominado Yayagual, donde realizó los primeros sondeos para determinar la relación de la unidad habitacional con su contexto urbano, y donde por primera vez reveló que las unidades arquitectónicas estaban delimitadas perimetralmente por muros exteriores y espacios abiertos que denominó calles o callejuelas. Sayuné continuó hasta 1961 sus excavaciones en Yayaguala y después de 3 años regresó a Zacuala para excavar el perímetro norte, oeste y sur y deslindar y liberar la totalidad del conjunto, así como para confirmar la presencia de calles perimetrales en relación con el perímetro urbano. El mismo año que el equipo de trabajo debió abandonar Zacuala, Sayurné concluyó su libro Un palacio en la ciudad de los dioses, Exploraciones en Teotihuacán, 1955-1958. Obra publicada por el INAH que versa sobre sus hallazgos e interpretación del conjunto de Zacuala como un palacio perteneciente a la ciudad de Quetzalcóatl. Su edición se caracterizó por la profusión de reproducciones en color y en blanco y negro, tanto de la pintura mural como de la cerámica, así como por la publicación de 2 plantas arquitectónicas y varios isométricos levantados y dibujados por el arquitecto Rivas y el pintor Abel Mendoza, respectivamente. Con el objetivo de difundir su libro, antes y después de la publicación, Sayurné y su pareja, el entonces editorialista Arnaldo Orfila, entablaron correspondencia con varios personajes del ámbito cultural de la época, de los cuales se destaca el intercambio epistolar con el historiador Miguel León Portilla del Instituto Indigenista Interamericano, con Jesús Silva Herzog, fundador y director de la revista Cuadernos Americanos, colega y amigo de Arnaldo Orfila Reynal, y con el filólogo e historiador mexicano Ángel María Garibay, quien dedicó 2 artículos al hallazgo y al libro de Un palacio en la ciudad de los dioses en el diario El Universal bajo el título Un paso más y Zacuala, los mismos que fueron publicados el 14 y 21 de septiembre de 1959 respectivamente. Relevancia de los hallazgos y su interrupción tras la embestida contra el director de Fondo de Cultura Económica. Tras la publicación de su libro sobre Zacuala y paralelamente a los trabajos de Jorge Acosta, previos al proyecto Teotihuacán, Sayurné recibió respuesta favorable de la Dirección General del Banco de México para continuar ese año con sus exploraciones en Teotihuacán con un financiamiento de 150,000 pesos, que fue destinado a la exploración de Tetitla. Con ello, los trabajos de Sayurné en Tetitla se desarrollaron de febrero a septiembre de 1963, con la finalidad de liberar la totalidad del edificio y las calles que lo delimitan. Los resultados de sus exploraciones en Tetitla, junto con las de Zacuala y Yayaguala, salieron a la luz en México en 1966 en su libro Arquitectura y Pintura en Teotihuacán, de la Nueva Editorial Siglo XXI, publicación en la que expuso sus resultados tras 10 años de exploraciones en la zona y en la que destacó como su principal hallazgo la presencia de unidades habitacionales delimitadas por muros y calles perimetrales, reguladas por un módulo de 60 por 60 metros que rige su disposición en el espacio urbano. Asimismo, en este libro destacan, este libro destaca por las ilustraciones elaboradas por Abel Mendoza y las reconstrucciones hipotéticas realizadas por la arquitecta Graciela Salicruz. 3 años después, publicó en francés su libro Teotihuacán, Metrópole de la América, obra en la que resumió su interpretación sobre la ciudad a partir de confrontar sus hallazgos arqueológicos con los datos de los cronistas, y en la que destacó a Teotihuacán, no a Tula Hidalgo, como la legendaria Tolan de las Fuentes, ciudad que definió como originaria, creadora de todo el saber humano, que se distinguió por el continente, y cuna de la era del náhuatl, que fue dedicada a Quetzalcóatl, héroe espiritual y civilizador de las fuentes históricas, cuyos súbditos, los grandes artesanos, destacaron en las artes y las ciencias, y cuyo mensaje, basado en la conciliación de los contrarios, cimentó la fundación de la ciudad. La afirmación de Teotihuacán como la Tola mítica la sustentó Sayurné sobre el descubrimiento de la evidencia material de palacios con pintura mural, los cuales consideró que corresponden a los descritos en las crónicas.
En apoyo de lo anterior, Sejourné narró en su obra cómo Teotihuacán se convirtió en víctima de un error histórico, el cual ocasionó que esta ciudad, junto con Culhuacán, fuera expulsada del tiempo como lugar de las creaciones primordiales desde la época azteca. En su narración, refiere cómo, desde el siglo XIX, uno de los objetivos de los estudiosos en México fue localizar la zona mítica señalada por los cronistas en las fuentes, hasta que Manuel Gamio descubrió el templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán. Este hallazgo motivó a un grupo de eruditos a recopilar pruebas que permitieron en un periodo de 30 años distinguir anomalías en los documentos del siglo XVI, las que propiciaron que se confundieran, deformara y falseara la historia de México antiguo, y con ello la de Teotihuacán. Sin embargo, con el inicio de las excavaciones en 1940 en Tula, Hidalgo, y la celebración en 1941 de la primera sesión de la Mesa Redonda sobre problemas mesoamericanos y centroamericanos, la capital de los toltecas fue nuevamente ubicada en Tula, Hidalgo. A decir de Sejourné, fue el erudito mexicano Enrique Juan Palacio el único que vislumbró el caos, cito, el caos que iba a introducir esta decisión, pero sus argumentos no fueron considerados de peso ante lo que se consideró evidencia arqueológica. Casi 30 años después de la declaración oficial de Tula, Hidalgo como la Tolán de las Crónicas, Sejourné sostuvo a Teotihuacán como la legendaria Tolán de las fuentes históricas y a Tula, Hidalgo y Tenochtitlan como sus legatarios. No obstante, los hallazgos y argumentos de Loret Sejourné no lograron cambiar la visión predominante de Tula, Hidalgo como la Tolán de las fuentes históricas. De acuerdo con Daniel Shaverson, sus excavaciones en los palacios sí contribuyeron a modificar la interpretación predominante de la época sobre la estructura urbana de Teotihuacán. Y cito a Shaverson. Fue cuando Sejourné excavó en Zacuala, Tequitla y Yayaguala entre 1955 y 1964, cuando la idea de ciudad tomó un estado aún más sólido. Lamentablemente, la significación de este descubrimiento pasó casi desapercibido hasta que fue integrado a mayor escala en los trabajos de René Milon. En buena medida, el trabajo de Sejourné fue el que sirvió de base a la concepción de recintos cuadrangulares como estructura básica de la ciudad del plano de Milon. Cierro cita. En este contexto y paralelamente a la publicación en México por Sejourné de sus trabajos, en el Fondo de Cultura, esta misma editorial, bajo la dirección de su pareja, el editor argentino Arnaldo Orfila, publicó Escucha Yankee, del sociólogo estadounidense Charles Wright Mills, y Los hijos de Sánchez, del antropólogo estadounidense Oscar Lewis. De acuerdo con Gustavo Sora, la publicación en 1964 de Los hijos de Sánchez por el Fondo de Cultura Económica ocasionó que en febrero de 1965 el jurista y diplomático Luis Cataño Morlet, entonces juez de la Suprema Corte de Justicia de la Ciudad de México y presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, encabezara un ataque en contra del editor argentino en una conferencia celebrada en dicha sociedad, a la que asistió el recién electo presidente Gustavo Díaz Ordaz. Lo anterior, de acuerdo a Sora, fue el inicio de un escándalo que provocó la dimisión del editor Arnaldo Orfila tras su estigmatización como extranjero comunista. De acuerdo con el mismo autor, detrás del ataque a Orfila estuvo el interés del gobierno entrante en clausurar el lugar de México como cuna de la ofensiva revolucionaria cubana, ser el primer país en reconocer el gobierno de Osvaldo Dorticos y ejercer un control ideológico de la cultura para reorientarla a través de ingerir en la autonomía de la editorial con mayor presencia en Latinoamérica, es decir, el Fondo de Cultura Económica, que entonces se inclinaba peligrosamente a la izquierda, como decían, bajo la influencia de su director en México e intelectual, el progresista Arnaldo Orfila Reynal, entonces pareja de Loret Sejourné. La difusión de los libros como el de Oscar Lewis, que afrentaban la dignidad de México al exponer la realidad de la pobreza de un país que no correspondía con su desarrollo económico, así como el de Mills Escucha Yankee, obra capaz de introducir visiones positivas de la Revolución cubana en propio territorio norteamericano, resultaba incómoda para un gobierno a favor del control ideológico de Estados Unidos sobre la industria editorial latinoamericana de la época. En realidad, de acuerdo con Sora, la redacción entre la publicación de 1964 de Los hijos de Sánchez y el ataque a Orfila fueron solo una excusa para despedirlo del Fondo de Cultura Económica, lo que ocurrió 9 meses después, el 7 de noviembre de 1965.
Después de una denuncia fallida contra Orfila ante la Procuraduría General de la República, el presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística prosiguió su plan de destituir a Orfila por los canales de la alta política. Lo anterior, de acuerdo con Sora, constituyó el primer evento de Guerra Fría y Guerra Sucia de los años 60 contra el avance del comunismo en México. Pero en todo este contexto, ¿qué papel jugó Lorenzo Yurné en el ataque contra Orfila? ¿Y cómo el escándalo pudo afectar la evolución y valoración de sus trabajos en los conjuntos departamentales? De acuerdo con Gustavo Sora, en la década de 1950, Orfila mostró una marcada radicalización de su pensamiento en la que, según los testimonios de personas próximas al editor, influyó directamente Lorenzo Yurné. Y cito a Sora. Al poco tiempo de llegar a México, Orlando Gila se separó de su primera esposa, María Elena Sartostein, y se unió a Lorenzo Yurné, arqueóloga francesa que había sido mujer de Víctor Seix desde el arribo del legendario revolucionario soviético a México en 1941 y hasta su muerte en 1946. Este vínculo sintetiza la adhesión de Loreta a una izquierda revolucionaria anti-stalinista. Numerosos testimonios resaltan su marca política. La impronta de Seyurné se expresaba en una marcada predilección de Orfila por la edición de la vanguardia intelectual europea del periodo. Todos los años la pareja realizaba un viaje a Argentina y otro a Francia. Allí entablaron vínculos de amistad o de alianza estratégica con editores como François Maspero y escritores e intelectuales como Claude Lévi-Strauss y Jacques Lacan. Fin de la cita. 3 meses después de la deposición de Orfila, en apoyo al editor argentino, se creó la editorial Siglo XXI, con la participación solidaria de un grupo de intelectuales. Entre 1965 y 1978, esta editorial se caracterizó por la edición de obras de vanguardia en ciencias sociales, política y literatura. De acuerdo con Sorac, la creación de esta editorial, que estableció sus filiales en México, Madrid y Buenos Aires, con influencia en Latinoamérica, significó quizá la última batalla por establecer una cultura común y universal entre lectores de naciones periféricas. Fue a principios de la década de 1980, por encargo de Gastón García Cantú, director del General de Lina, que Lorenzo Yurné retomó sus excavaciones en el área habitacional del sector suroeste de Teotihuacán, con la vieja inquietud de conocer la relación entre los conjuntos anteriormente excavados por ellos, así como entre los rasgos arquitectónicos y urbanísticos de la ciudad. En su proyecto propuso explorar una superficie de 6,000 metros cuadrados en un terreno ubicado entre Atetelco y Tetitla, propiedad del general Ignacio Beteta, único dueño del predio, para lo cual propuso localizar los límites exteriores y acceso del conjunto de Tetelco para conectarlo posteriormente con Tetitla a través de pistas y previamente marcadas en 1965. Su objetivo era realizar un primer reconocimiento hasta diciembre de 1982 para después continuar con la investigación con mayor detenimiento. Y cito lo que es parte del proyecto que tenía Lorenzo Yurné. Quisiera hacer notar que aún en el estudio provisional que presentaría después de solo 6 meses de trabajo, el área constituiría un importante atractivo turístico, un fragmento de urbanización de una ciudad inmensa, con 2 brillantes edificios pintados en sus extremos, sin contar con los que se encontrarían con toda probabilidad en el espacio intermedio. Es decir, que el lugar, el más cercano a la carretera, se convertiría en una muestra de la zona residencial, del mismo modo que la Calzada de los Muertos lo es del centro cívico religioso. Fin de la cita. Inexplicablemente, después de 4 meses de haber iniciado el deslinde de Atetelco y después de haber concluido la primera etapa, Seyurné suspendió sus exploraciones en el sitio y se retiró hasta que se presenten nuevas perspectivas que justifiquen mi colaboración, señaló. Por razones que valdrá la pena analizar en otro estudio, Seyurné jamás concluyó este proyecto. Una década después, Rubén Cabrera y su equipo de arqueólogos lograron descubrir un fragmento de la ciudad teotihuacana, no al oeste, sino al suroeste de la ciudad prehispánica, en los terrenos de la Ventilla. Y así se concretó la propuesta de Lorenzo Yurné, o la primera, digamos, como su sueño, su visión, de exponer por primera vez un fragmento de urbanización en el perímetro habitacional de Teotihuacán.
Conservación del conjunto departamental de Zacualpan. Por su parte, la historia de conservación del conjunto de Zacuala está íntimamente relacionada con el desarrollo del proyecto Teotihuacán 1962-1964 y la creación del Departamento de Catálogo y Restauración del Patrimonio Artístico de Lina en 1961. En el caso del segundo, este fue creado con el objetivo de atender la conservación de la pintura de época prehispánica y colonial y descargar al Departamento de Monumentos Coloniales en su labor de conservar el patrimonio artístico del país. Durante los primeros meses de su creación, en 1961, este departamento, a cargo de Manuel Castillo Negrete, había realizado una serie de visitas de reconocimiento a varios monumentos religiosos en diferentes estados de la República, e integrado un equipo especializado para catalogar, fotografiar y restaurar el patrimonio artístico del país. En su inicio, este departamento estuvo integrado por el fotógrafo Rodrigo Moya y el técnico restaurador Tomás Surián, a quienes poco después se unió Manuel Gaitán, quien había sido condiscípulo de Manuel Castillo Negrete en San Carlos, y alumno y colaborador del restaurador mexicano Guillermo Sánchez Lemus, gracias a quien se amplió el primer grupo del Departamento de Restauración de Técnicos Restauradores, capacitado primeramente en el Centro Nacional de Conservación de Obras Artísticas del INVAL, y así como estudiantes de la Academia de San Carlos. Ya en el INA, el equipo de técnicos restauradores y artistas, inicialmente capacitado en el INVAL, retomó su capacitación y adiestramiento en los murales del exconvento de Culhuacán y posteriormente en otros sitios como Jalapa del Marqués en Oaxaca, en Bonampak, en Mulchique en Yucatán y en Mulchique en Yucatán. Paralelamente al anterior, el proyecto surgió. Paralelamente a lo anterior, el proyecto Teotihuacán de la década de los 60 surgió de la iniciativa de Ignacio Bernal, entonces jefe del Departamento de Monumentos Prehispánicos, en conjunto con Jorge Acosta, quienes elaboraron en 1959 un ambicioso proyecto de exploración dirigido a conocer más a fondo la zona arqueológica de Teotihuacán, a la que describieron como la metrópoli más importante de América. Entre las actividades preliminares de la primera temporada, se hizo la compra de herramientas necesarias para las exploraciones, así como, y cito, de sustancias químicas, silicones, endurol, entre otros, para proteger las piedras labradas y endurecer los pisos de estuco y salvarlos de la acción destructiva de las lluvias. Cierro de Acosta. Fue en la cuarta temporada de trabajos, un día después de haber terminado la tercera temporada, cuando el proyecto iniciado en 1960 reinició con el nombre de Proyecto Teotihuacán, momento en el que el arqueólogo Ignacio Bernal fue designado director general del proyecto con la colaboración de Joaquín Cortina Goríbar en el área administrativa y el arqueólogo Ponciano Salazar Tegón en la rama técnica como jefe de campo. Por su parte, el arqueólogo Jorge Acosta pasó a la dirección de monumentos prehispánicos, no sin quedar al tanto de los trabajos en el Palacio de Texcoco. En cuanto a los objetivos del proyecto y el destino de los recursos otorgados por el Ejecutivo Federal, el arqueólogo Ignacio Bernal los expuso de manera clara en el siguiente texto, y cito: esta partida oficial quedó dedicada fundamentalmente a la exploración y reconstrucción del centro ceremonial de Teotihuacán y a lograr que la visita a la zona sea lo más cómoda, instructiva y agradable posible, según el interés del ciudadano presidente de la República. Y cierro cita. De acuerdo a Jorge Acosta, los primeros días de la temporada 4 del proyecto Teotihuacán se emplearon en la contratación de los nuevos técnicos que colaboraron en el proyecto, los cuales se presentaron en la zona el 2 de octubre de 1962. La participación del Departamento de Restauración y Catalogación del Patrimonio Artístico en Teotihuacán se llevó a cabo a través del grupo de técnicos restauradores, seleccionado del equipo reclutado un año antes, con el objetivo de realizar labores de salvamento y restauración de la pintura mural. El grupo seleccionado fue encabezado por Manuel Gaitán como jefe de restauradores, bajo la asesoría del químico Jesús Alvarado Lang. Así, el equipo de salvamento y restauración inició trabajos en la zona, en la reintegración de elementos decorativos,
como los bajorrelieves de las columnas del patio de los pilares en el Palacio de Quetzalpapalco, coordinados por el técnico restaurador Tomás Urián. Sobre los técnicos que integraron el equipo de restauración del departamento de Teotihuacán, si bien su número y nombres fueron cambiando durante el proyecto, Ignacio Bernal nos da información al respecto. Y cito: el grupo de restauradores de pinturas dirigido por Manuel Gaitán y Tomás Urián Ugarte, como su jefe, han estudiado y conservado estas en cualquier sitio en que se han encontrado. Su esfuerzo ha sido muy grande y los resultados brillantes. Trabajan como restauradores Alicia Islas, Nora Moya Moreno, David Sánchez, Bernardo Espejo, Alejandro Nishimura, José Marín, Guillermina Dulce, Julián Rodríguez, Rodolfo Rojas, Antonio Carvajal y Antonio López Sáenz. Además de Octavio Ochoa, Arturo Solano y Beatriz Rivero. Cierro cito de Bernal. Adicionalmente a las labores de salvamento de pinturas, el equipo del departamento realizó también labores de restauración de murales in situ, las cuales consistieron principalmente en la consolidación y reconstrucción de las pinturas, tal como lo expresa Ignacio Bernal en el siguiente texto, y abro cita de nuevo. Gracias a la ayuda que nos ha prestado el señor don Manuel Castillo Negrete, jefe del Departamento de Restauración y Catalogación del Patrimonio Artístico de Lina, se ha organizado bajo la dirección del señor Gantán un laboratorio con el fin de restaurar y preservar los numerosos frescos que se han encontrado. En los casos en que se puede proteger in situ, se ha decidido dejarlos ahí, y entonces se ha limpiado y consolidado y en ciertos casos reconstruido. Cierro cita. El taller de restauración del primer equipo del departamento en Teotihuacán se situó entonces en las instalaciones del antiguo museo, construido por Leopoldo Batres, lugar donde se reunían los grupos de trabajo para realizar el plan del día conforme avanzaban las exploraciones arqueológicas, y eran requeridos para trasladarse en grupos en número variable para conservar y rescatar los murales. Un aspecto importante a señalar es que para entonces el nuevo departamento de restauración de Lina, encabezado por Manuel del Castillo Negrete, no contaba con un presupuesto propio, por lo que entre las principales labores del castillo fue la búsqueda de recursos para sostener las funciones del departamento. Debido a lo anterior, el grupo de restauración de restauradores fue contratado por el proyecto Teotihuacán bajo la modalidad de lista de rayas. Es posible que fuera en el año de 1962, un año después de la creación del Departamento de Restauración de Lina, cuando se concibió desprender la pintura mural en Teotihuacán. Con lo que ese mismo año, de 1962, en este departamento se consideró la posibilidad de desprender algunos murales en el conjunto del Templo de la Agricultura, posiblemente a solicitud de Ignacio Bernal o Jorge Acosta, con el objetivo de descubrir pintura detrás del muro que la sostiene. Para ello, en ese año de 1962, el Departamento de Restauración realizó a través de su laboratorio químico algunos estudios preliminares para identificar los tipos de pigmentos y vegetación presentes en los murales, así como los impermeabilizantes y iluminantes para la protección de las obras terminadas. En el caso particular del Templo de la Agricultura, el departamento colectó muestras para salvar sus pinturas y realizó pruebas con distintos solventes para eliminar la capa de piroxilina o políneo que los cubría previo a su restauración. A finales de 1962, las principales actividades del Departamento de Restauración en el sitio se concentraron en el Templo de las Mariposas o Palacio de Quetzalpapalco, así como en el Templo de la Agricultura y el conjunto departamental de Zacualco. De este último conjunto, el departamento reportó a fin de ese año haber montado uno de sus fragmentos de pintura mural junto con otros 3 del convento de Santa María de Jalapa del Marqués de Oaxaca, mismos que fueron presentados por el instituto en una exposición celebrada entre del 19 al 25 de agosto de 1962, con motivo del 35º Congreso Internacional de Americanistas en la unidad de congresos del Centro Médico de la Ciudad de México. Esta referencia representa la primera noticia sobre el montaje de murales de Teotihuacán por el Departamento de Restauración desde su creación.
Sobre las técnicas empleadas para el desprendimiento de la pintura mural, de acuerdo con Manuel Gaitán, se utilizaron 3 procesos técnicos distintos, según las necesidades de cada caso, mismos que fueron adaptaciones de los procedimientos italianos de desprendimiento del estrapo, estaco y estaco a macelo, tal como lo ha señalado la restauradora Montserrat Salinas. De acuerdo a lo anterior, la primera técnica empleada, denominada por Gaitán de arranque de la capa pictórica, fue una técnica utilizada cuando existía la superposición de pintura o diferentes épocas en un muro y que corresponde con el procedimiento del estrapo. La segunda técnica empleada fue la de percusión, técnica a partir de la cual se desprende la capa pictórica y el enuncido sin destruir el almohadillado o el repellado de la estructura arquitectónica. Por su parte, la tercera técnica empleada y seguida en el 90% de los casos de los desprendimientos, de acuerdo con Gaitán, fue lo que él denominó el arranque total del mural, a través del cual se realizó el desprendimiento de la capa de pintura, el dilucido y el repellado en su conjunto. De acuerdo con Manuel Gaitán, el empleo de esta última técnica se utilizó en la mayoría de los desprendimientos durante el proyecto de Teotihuacán por ser la técnica, y cito, a Gaitán más eficaz y segura, ya que se rescataba toda la estructura mural. Respecto a los motivos que orillaron el desprendimiento, es posible señalar 3. Objetivos de salvamento y conservación, que eran garantizar la conservación de las pinturas murales ante los efectos de la intemperie, así como evitar el saqueo y vandalismo y tráfico de los murales. Objetivos de investigación arqueológica para favorecer la investigación de subestructuras arqueológicas, así como objetivos didácticos para formar a los cuadros de restauradores del Centro Regional Latinoamericano de Estudios para la Conservación de Bienes Culturales por el Primera etapa de desprendimientos por el primer grupo de técnicos restauradores del Departamento de Catálogo y Restauración del Patrimonio Artístico de México. Ya iniciado el proyecto Teotihuacán, en noviembre de 1962 se reportó el desprendimiento de 5 murales del conjunto de Zacuala, 4 con representaciones de Yacatecutli y un Tlaloc con Cenet. De acuerdo a los informes de Tomás Urián, si bien las labores del equipo de restauración de Zacuala en la primera mitad de 1963 consistieron básicamente en realizar el montaje de los murales desprendidos el año anterior en el taller de restauración, en la primera mitad de 1963 este restaurador reportó en su informe del mes de mayo un desprendimiento bastante grande en el conjunto, el cual probablemente correspondió con el mural del Quetzalcóatl Rojo, hoy resguardado en el Museo Nacional de Antropología. A partir del mes de julio de 1963, el desprendimiento de murales se intensificó en la zona debido al hallazgo de una gran cantidad de pinturas con aplanados a punto de desprenderse, en el conjunto del Sol, en la zona 5A, a cargo del arqueólogo Eduardo Contreras. El motivo del desprendimiento fue el reporte de la depredación de los fragmentos decorados por los visitantes, quienes se llevaban los fragmentos. En el Templo de la Agricultura también se realizaron desprendimientos de las pinturas, debido al deterioro progresivo de los murales por el retiro de los techos. A partir de que los arqueólogos decidieron no reconstruir el conjunto del Sol, se tomó la medida de desprender los murales de este conjunto para evitar que las pinturas quedaran expuestas a los distintos agentes climáticos y al vandalismo de los visitantes. Para el mes de noviembre de 1963, el equipo de restauración retomó el desprendimiento de murales en el conjunto de Zacuala, paralelamente a los realizados en la zona 5A y en la zona 3. En este mes, un grupo de 3 restauradores acudieron a este conjunto para fijar el pigmento y calcar y desincrustar 7 murales, previo a su desprendimiento que fue realizado durante el mes siguiente. De acuerdo con el informe de actividades del mes de diciembre de Gaitán, 2 de los 7 murales seleccionados en Zacuala fueron desincrustados parcialmente antes de ser desprendidos, por lo que requirieron ser terminados en el taller de restauración. En total, se desprendieron en diciembre 4 murales en el conjunto de Zacuala. Los desprendimientos en las diferentes zonas de exploración y en Zacuala continuaron en 1964,
En enero de este año, 3 murales que quedaban pendientes el mes anterior fueron desprendidos. Por su parte, en febrero, un mural fue desprendido también en el conjunto. Para el 7 de marzo de 1964, el número de murales desprendidos reportados por Manuel Gaitán en el conjunto de Zacuala fue de un total de 17 murales, de los cuales en 7 se reportó haber concluido su proceso de montaje. 3 permanecieron en el proceso y 7 más solo permanecieron desprendidos. Los murales terminados hasta entonces corresponden con los murales más completos que se desprendieron del conjunto. 4 Yacatecutli, 2 Tlaloc y un Quetzalcóatl rojo. Por su parte, un Quetzalcóatl rojo doble, un caballero tigre y un Tlaloc doble están en proceso de montaje. 5 caballeros tigre, el cuerpo de serpiente y un mural sin descripción solo se reportan desprendidos. En este punto cabe recordar que tanto el mural del cuerpo de serpiente que se incluye en dicha relación, al igual que el fragmento más completo del caballero tigre, no fueron desprendidos del conjunto de Zacuala, ya que estos se encontraron como material de relleno durante las excavaciones en el conjunto, además de la cabeza de serpiente localizada en los patios de Zacuala. En los 5 meses posteriores, Manuel Gaitán reporta el desprendimiento de murales y algunos elementos arquitectónicos como pequeños altares y escalinatas. La secuencia de desprendimientos en Zacuala fue la siguiente: 2 en el conjunto de Zacuala, 1 con decoración de Quetzalcóatl doble y un Quetzalcóatl rojo. En mayo, 3 en el conjunto de Zacuala con representaciones de Tlaloc o Tlaloques en junio y en julio, y 1 en julio. En agosto de 1964, perdón. En agosto de 1964 se detienen los desprendimientos debido a que se suspenden las exploraciones del proyecto. Entre 1963 y 1964, el total de murales desprendidos en el proyecto Teotihuacán fue de 109 murales. De estos 109 murales desprendidos, es posible ubicar que el 18% aproximadamente correspondió al conjunto de Zacuala. Del total de murales señalados, solo 3 fueron devueltos a su sitio. O sea, de este total de 109 murales desprendidos en toda la zona, solo 3 fueron devueltos a su sitio original en este mismo periodo: los murales de los Pericos, desprendido del Templo de los Caracoles Emplumados, ubicado dentro de la zona 2. Considerando que de septiembre de 1964 a diciembre de 1965 no se localizaron los informes mensuales sobre los trabajos realizados en Teotihuacán por el equipo de Manuel Gaitán, resulta difícil conocer con certeza el número de murales desprendidos durante este periodo. Si comparamos el total de murales desprendidos hasta julio de 1964, que es un total de 146 murales, de este total de desprendimientos indicado en el catálogo de murales de 1965, es posible apreciar una diferencia de 37 murales, misma que representa un incremento en el número de desprendimientos respecto a la cifra indicada previamente. De acuerdo a la información contenida en este catálogo de 1965, al menos 3 murales correspondientes con los números que van del 211 al 213 son de Zacuala. Por su parte, los murales restaurados in situ corresponden solo al Palacio de Quetzalpapalot, y al Templo de los Caracoles Emplumados de la zona 2 en Teotihuacán. Así, de los 41 murales intervenidos in situ, el 95.1% corresponden a la zona 2, el 2.44% a la zona 3 y el 2.44% a la zona 5B. Si sumamos los 148 murales desprendidos en toda la zona y los 41 murales conservados in situ, podemos estimar que de los 187 murales intervenidos durante el proyecto Teotihuacán, el 22% de los murales se conservó in situ y el 78% de los murales fue desprendido de su lugar de origen y conservado en museo. Del total de murales intervenidos, alrededor del 18% corresponden al conjunto de Zacuala, lo que lo convierte a este último conjunto en el segundo con más pinturas desprendidas y el tercero con mayor número de murales solo detrás del conjunto del Sol y de la zona 2. Un aspecto a destacar es que a partir de un informe de Gaitán de 1966, es posible determinar que los murales desprendidos en este periodo fueron realizados, como se mencionó anteriormente, en su mayoría con la técnica denominada arranque total de mural, que corresponde a la técnica italiana del estuco,
y no a la técnica de estrapo o de tirón o arranque como se ha señalado con frecuencia anteriormente, ya que la capa pictórica fue retirada junto con las capas del enuncido y repellado y no solo con la capa pictórica. Segunda etapa de desprendimientos por el segundo grupo de técnicos restauradores y restauradores del Departamento de Catálogo y Restauración del Patrimonio Artístico de Lima. Después de concluir el proyecto Teotihuacán en el año de 1965, los procesos de desprendimiento y montaje de murales continuaron en la zona hasta el 15 de diciembre de ese año en el que estos fueron retomados por un nuevo equipo que conformó el Departamento de Restauración y Catálogo del Patrimonio Artístico de Lima, el cual fue encabezado por el restaurador Sergio Arturo Montero como jefe de restauradores. Por su parte, Manuel Gaitán y su grupo y parte de su grupo de técnicos restauradores fueron reasignados a dicho departamento, tras un periodo de separación del mismo, por inconformidades dentro del equipo de restauración. A partir de entonces, los procesos de desprendimiento y montaje de murales en Teotihuacán fueron continuados por un nuevo equipo reestructurado con integrantes del equipo anterior como Arturo Solano, Luis Nishimura, Rodolfo Maldonado y Rodolfo Rojas como ayudantes de restauración y Alberto Flandes como jefe de grupo de campo. A su vez, este equipo fue dirigido y supervisado por el Departamento de Restauración, por el restaurador Arturo Montero como jefe de taller y Jaime Cama como jefe de campo. Con ello, el 9 de junio de 1966, el restaurador Jaime Cama informó a Flandes sobre la próxima visita a Teotihuacán de los profesores Mora, procedentes del Instituto Central de Restauro de Roma, Italia, con el objetivo de dirigir los procesos de desprendimiento de algunas pinturas en Teotihuacán. Mismos desprendimientos que fueron programados para el 14 de ese mismo mes. El 14 de junio de 1966, los profesores Paola y Laura Mora arribaron al conjunto de Zacuala en compañía del jefe de los talleres de restauración de Churubusco, Sergio Arturo Montero, y el jefe de campo, Jaime Cama, y un grupo de alumnos del Centro Regional Latinoamericano de Estudios para la Conservación de Bienes Culturales, Paul Corenas. El relato de esta visita es referido por Alberto Flandes en el siguiente texto. Visita a Flandes. Se continuaron los trabajos de resane en el sitio antes mencionado hasta las 12 horas, que fue cuando llegaron los profesores Mora, Cama, Montero y sus alumnos de la Escuela de Restauración para realizar las prácticas de desprendimiento en el Palacio de Zacuala, siendo 3 los fragmentos elegidos para el caso. Se hizo una división de 3 grupos que fueron supervisados por los señores Mora y cada uno por distintos jefes, tocando al señor Montero 1, otro al señor Cama y el tercero a mí. El proceso fue el siguiente: fotografías del estado del fragmento, limpieza superficial del polvo adherido con brocha seca, aplicación de 2 manos de goma laca como fijador del pigmento suelto, una mano de hiel de toro. Una vez seca, se aplicó una mano de coleta, aplicación de primera manta de cielo con coleta, 2 manos, una antes y otra después, cortando las orillas conforme a la forma irregular del fragmento y desdoblándose las pestañas encima de la tela. Desde 1.30 metros se colocó la segunda manta gruesa, igual que la anterior, dejándose protegidos con láminas galvanizadas. Labores realizadas hasta las 19 horas. Cierro cita de plano. Tras su primera visita a la pareja Mora, dejó instrucciones de colocar una lámina de polietileno perforada, adherida con cola a los 3 fragmentos a desprender en Zacuala, previa a la instalación de un armazón de alambrón ahogado en el panel de yeso. Estas instrucciones fueron transmitidas por Jaime Cama a Alberto Flandes, quien a su vez asignó a los técnicos Nishimura, Maldonado, Rojas y Solano para ejecutar estas acciones los días 15 y 16 de junio, en espera de una segunda visita por parte del departamento para dar continuidad al proceso de desprendimiento. Sin embargo, será hasta el 9 de julio, a causa de la temporal suspensión de los trabajos por Jorge Acosta, que finalmente los 3 murales referidos del conjunto de Zacuala fueran desprendidos por el grupo de estudiantes del Centro de Restauración de Churubusco, coordinados por el restaurador Sergio Montero, Jaime Cama y Alberto Flandes.
A partir de la participación de los dos equipos de restauradores de restauración, el número de desprendimientos en Zacuala puede determinarse como el siguiente. Los murales que no fueron desprendidos y que son producto de relleno son 3. Murales desprendidos en la primera etapa de, de participación del equipo del Departamento de Restauración durante el proyecto de Teotihuacán son 32. Al finalizar el proyecto Teotihuacán, realizados por el segundo equipo de restauradores y técnicos restauradores, un total de 3, lo que suma un total de 38 murales que fueron desprendidos del conjunto departamental de Zaguay. Ahora bien, a la pregunta de dónde se resguardan estos murales que fueron desprendidos, actualmente el corpus pictórico de Zaguala podemos ubicarlo en el Museo de Murales Teotihuacanos de la zona arqueológica de Teotihuacán de Lina, en el Museo de Sitio de la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Museo Nacional de Antropología e Historia, de Antropología, el Museo de Antropología e Historia del Instituto Mexiquense de Cultura, y así como en el acervo de la zona arqueológica de Teotihuacán. En estas imágenes podemos ver un mural de Zacuala, ubicado en el Museo de Murales Teotihuacanos, y el otro mural, que también es el que corresponde al cartel, se encuentra, y uno de los más completos, se encuentra en el Museo Nacional de Antropología. Adicionalmente, los murales, junto con otras piezas arqueológicas, también son utilizados en la actualidad para en las exposiciones que se llevan a otros países como representativas de la pintura mural teotihuacán. Importancia de los trabajos y repercusiones. El desprendimiento de murales, podemos decir que sí favoreció la conservación de los mismos ante la problemática de saqueo, vandalismo y tráfico ilícito de murales teotihuacanos. Otra cuestión, de otro punto de importancia de los trabajos es que el intercambio interinstitucional entre las dos principales instituciones destinadas al estudio, protección y conservación del patrimonio cultural nacional, que son el INVAL y el INAH, propició la transferencia de saberes teóricos y prácticos propios y procedentes de Italia, lo que nutrió las prácticas de conservación y restauración en México. Un tercer punto a destacar es que la participación de los técnicos restauradores procedentes del Centro Nacional de Conservación de Obras Artísticas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en el proyecto Teotihuacán 1962-1964 asentó la presencia de técnicos restauradores dentro de los proyectos arqueológicos en el MIN. El desprendimiento de murales y la ausencia de corpus pictórico, una de las repercusiones es que estos desprendimientos empobrecieron la lectura e interpretación integral del conjunto, como Zacuala, y propiciaron la desvalorización de los conjuntos arquitectónicos. Muchísimas gracias. Algunas consideraciones finales, si me permiten, perdón. El cúmulo de experiencias obtenidas por el primer equipo de técnicos restauradores durante el proyecto Teotihuacán fue propicio para que en 1966, durante la misión técnica realizada a Teotihuacán por los profesores Paolo y Laura Mora del Instituto Central de Restauro de Roma y a nombre del Centro Internacional de Estudios para la Conservación y Restauración de los Bienes Culturales, creado poco antes de 1956, el ICROM, estos expertos quedaron sorprendidos por el adelanto en México en el desarrollo de los procedimientos y técnicas para el desprendimiento y montaje de la pintura mural de Teotihuacán, tal como lo refiere en entrevista el restaurador Arturo Montero. De acuerdo a lo anterior, es posible que el acercamiento de primera mano de los profesionales italianos a la experiencia de conservación de murales implementada durante el proyecto Teotihuacán, aunada a otras experiencias obtenidas a nivel internacional, les permitiera a estos expertos italianos crear conciencia de las consecuencias de aplicar a gran escala el desprendimiento de murales
y con ello a concebir criterios y promover procesos de intervención alternativos más cautelosos, mismos que fueron planteados una década después del proyecto Teotihuacán en su obra Conservation of Wall Paintings, publicada en 1977. De acuerdo a lo señalado anteriormente, en esta presentación, considero que la actuación del equipo de técnicos restauradores del Departamento de Catálogo y Restauración del Patrimonio Artístico del Instituto Nacional de Antropología en el proyecto Teotihuacán y la continuidad de algunos de sus miembros dentro del primero fue clave para la transferencia a través del Centro Nacional de Conservación de Obras Artísticas del INVAL de los métodos, técnicas y procesos de restauración de pintura mural implementados por el Instituto Central de Restauración de Roma, Italia, después de la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX, y de su aplicación y adaptación al caso teotihuacano en la década de los 60 como trabajo de salvamento. Lo anterior favoreció el desarrollo dentro del INAH de la restauración de murales prehispánicos, antes y después de la llegada a México de expertos del UNESCO, así como a la concepción y desarrollo por expertos nacionales y extranjeros de criterios y procesos de intervención alternativos en las décadas posteriores. Muchas gracias. Gracias, Silvia, por la presentación, por el esfuerzo que hiciste para poder llevarla a cabo. Y pues datos bastante interesantes. Lo que hoy comentas, lo que hoy compartes, pues es parte de lo que pues de repente no conocemos y justamente tiene que ver con un área como Zacuala, que si bien está cerrada al público actualmente, pues forma parte también del andar cotidiano de las personas, en este caso del barrio de Purificación y de algunas otras personas de las comunidades del Valle que suelen caminar por el barrio de Purificación y que de repente pasamos por esos espacios y se sabe que son importantes porque vemos que hay una malla que delimita el acceso, pero no se conoce, ¿no? Realmente todo lo que se generó ahí, desde la forma en la que se expropian los predios, desde la participación de los propios vecinos en los proyectos. Entonces, pues gracias, Silvia, nuevamente por el esfuerzo y también pues comentar a las personas que están aquí en Zoom si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta y pues pueden encender sus micrófonos. Tenemos algunos saludos también aquí en el chat de la página de Facebook. De Jesús Torres Peralta, que te envía saludos, Silvia. Jaime Delgado, Carlos Valencia, del Museo Comunitario de Alzayanca. Entonces, pues agradecerles también el que nos hayan acompañado y no sé, reitero, si alguien de aquí de Zoom quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, pues estamos en el momento de hacerlo. Mientras tanto, pues me llamó la atención este dato que comentaba Silvia de 88% de murales desprendidos, ¿no? Comentaste, más o menos de todos los que se llegaron a encontrar, solamente hablas de un porcentaje mínimo, el que está in situ, y sí es bastante, y eso pues me hace pensar que en realidad de repente creemos que la ciudad pues se acabó por completo en el sentido de toda la pintura mural que pudo haber existido, pero en realidad también mucho influyó estos desprendimientos, que ya comentaste las razones que existieron, ¿no? Pero que sí, en efecto, sí es un porcentaje importante el que representa este ejercicio de desprender los murales y de resguardarlos. Mi pregunta, pues, yo sé, una de las preguntas, Silvia, es, ¿en algún momento todos estos murales resguardados, en el caso de Zacuala, tú crees que puedan mostrarse? Porque entiendo que no todos se encuentran exhibidos, ¿no? Hay algunos que sí, pero hay otros que no. ¿Tú crees que sí en algún momento se tenga contemplado mostrarlos al público? Gracias por la pregunta, Alonso. Bueno, actualmente es posible, como mencionaba, ver una parte de los murales expuestos en los principales museos del instituto y de la zona arqueológica, como mencionaba, desde el Museo Nacional de Antropología hasta nuestro Museo de Pintura Mural en la zona arqueológica exhibe varios de los museos de Zacuala, no solo Zacuala, sino de los otros conjuntos que también tuvieron desprendimiento de murales, y así como el Museo de Sitio, ¿no? El resto de los murales, digamos, la gran parte, o no la gran parte, pero sí una parte importante está en el acervo ceramoteca de la zona arqueológica. Ahí es donde se resguardan y, bueno, a diferencia de los que están expuestos,
varios de estos fragmentos quedaron pendientes de acciones de conservación y restauración o no ha podido, como en los últimos años, tener este tipo de acciones. Entonces, y para ello, pues se requiere un recurso que se destine a ello, ¿no? Bueno, dada la situación actual del instituto que estamos batallando, pues bueno, no ha sido posible. Eh, Exponerlos todos, bueno, generalmente el criterio no es exponer todas las piezas arqueológicas, ¿no? Lo que se tiende a hacer es en los museos y que actualmente se está impulsando dentro del Museo de Pintura Mural es en ciertos meses poner piezas del mes, ¿no? Como piezas representativas, pero digamos por los espacios que tenemos también es imposible exponer todo el material, o sea, hay un espacio eh, limitado disponible, así como recursos asignados, digamos, a cuestiones de conservación y restauración y personal, y bueno, implica muchas cosas, pero lo que es importante es decir que los murales están ahí, el corpus se encuentra resguardado por el instituto en el acervo de la zona, que está dirigido por la maestra Claudia López, y bueno, es posible, bueno, si bien no verlos directamente, pues sí, donde se puede sí conocer gran parte de estos murales es en la obra de Beatriz de la Fuente. Si bien no están todos, algunos de los murales que están en el acervo no están registrados, tener una idea, digamos, de lo que es los corpus pictóricos de los conjuntos, no solo de Zacuala, sino del resto de los conjuntos donde fueron desprendidos, es posible verlos en estas publicaciones que están disponibles, actualmente siguen en venta en el Instituto de Investigaciones Estéticas y las librerías del UNAM, y es la forma en la que podríamos, la mayoría de nosotros, poder acercarnos como a los corpus pictóricos. Entonces, sí, a través de estas obras, sí, sí es posible. Gracias, Silvia. No haremos demasiadas preguntas para no. Sabemos que como nos comentaste al inicio de la presentación, pues estás un poco enferma de la garganta. Entonces, nada más que Rosa María Reina Robles, la arqueóloga Rosa María, pues nos dice en el chat de la página de Facebook Teotihuacán en Casa, felicidades Silvia, y nos dice, no escuché quién y por qué se desprendieron la mayoría de murales en la primera etapa. ¿No sería para nutrir la sala teotihuacana del Museo Nacional de Antropología? Es lo que pregunta la arqueóloga Rosa María Reina, Silvia. Sí, de hecho, hay que recordar, muchas gracias por la pregunta, eh, a la arqueóloga. Ciertamente es un factor importante adicionalmente a los que mencioné. Yo en la tesis no pude profundizar en esta parte, este, aunque sí la menciono en algún punto, porque hay que recordar que durante este periodo se construyen varios de los museos más importantes, ¿no? Entre ellos el Museo Nacional de Antropología. Y se busca nutrir en estos museos las colecciones de este museo. Es por eso que también los primeros murales desprendidos en Zacuala y en otros conjuntos y los más completos hoy están ahí, ¿no? Hoy este museo es el que los resguarda y originalmente es posible que se haya considerado el desprendimiento también con este fin. Sin embargo, bueno, yo ya no lo menciono, si bien hay alguna consideración en mi tesis a este respecto, porque yo ya no pude profundizar en esta parte, digamos, en esta línea de cómo a partir de testimonios poder, digamos, como sustentar como que uno de los objetivos del desprendimiento fuera el nutrir a las alas, ¿no? Pero seguramente es muy probable que haya sido así, como menciona la arqueóloga. De acuerdo, Silvia. Gracias, arqueóloga Rosa María, por su pregunta. Y bueno, Silvia, yo quisiera preguntarte así breve para no extendernos demasiado. El tema de la arquitectura, entiendo como lo dijimos en tu semblanza, eres arquitecta, dictaminador y pues de alguna forma has estudiado a partir del trabajo que realizaste en tu tesis y trabajos anteriores sobre la arquitectura que encuentras en Zacuala. ¿Hay alguna particularidad de ese recinto a diferencia de los que vemos en Tetitla, Tetelco? O sea, hay como algo que tú digas, esto es propiamente de Zacuala y es un sello distintivo de este conjunto departamental. ¿Tú encontraste algo así en Zacuala o realmente sí entra un patrón arquitectónico que se replica en toda la ciudad?
Bueno, como mencioné, gracias por la pregunta. Como mencioné en algún momento en mi exposición, Zacuala, hasta donde yo sé, es el único conjunto en el que es posible ver una sola etapa constructiva. A diferencia de otros conjuntos como Yayahuala, Tetitla, Atetelco, Tepantitla, en el caso de la Ventilla, creo que también, la mayoría de los conjuntos muestran distintas superposiciones, o sea, muestran como distintas etapas constructivas. En Zacuala no, en Zacuala es posible observar una sola planta, o sea, en la planta arquitectónica, una sola etapa constructiva, es decir, no pedacitos de distintos este, momentos, ¿no? De distintas etapas. Perdón. Entonces, bueno, eso sería algo que destacar de Zacuala. También es un conjunto del que podemos, el corpus pictórico, que hay una reconstrucción que presenta Loret Seyurné, elaborada por, no recuerdo si fue Abel Mendoza o el otro arquitecto Rivas, que hacen esta reconstrucción de dónde se ubicaba cada uno de los murales en el libro de un palacio en la ciudad de los dioses. También en este conjunto podemos ver el corpus pictórico de una sola etapa constructiva. O sea, los fragmentos no están completos, obviamente podemos ver una parte de ellos, pero se puede ver más o menos como las figuras, y digamos como tener una idea de lo que fue este corpus de esta misma etapa, ¿no? Y no tenemos, o sea, sabemos, por ejemplo, que debajo de esta etapa constructiva existen los murales de la época de Tlamimilolpa, porque estas son Xolalpan. Pero bueno, sabemos que esos murales están ahí, pero pues obviamente, bueno, es mejor que se queden ahí digamos, ya no tenemos a veces espacio en los acervos, pero bueno, tendríamos como ejemplo estos dos corpus, digamos, de estos dos periodos, y bueno, la importancia de Zacuala, de la parte arquitectónica, sería eso, o sea, que no tenemos secciones de distintos, de las dos etapas, sino que podemos ver solo una etapa constructiva, ¿no? Eso sería una de las cosas que yo destacaría más de Zacuala, además del hecho de que en Zacuala, como decía en mi presentación, este fue, es un espacio que a raíz de su exploración propició también el conocimiento de la traza urbana en zonas habitacionales, este, obvio, obviamente gracias también a la confluencia de los conjuntos de Yayahual, Atetelco y Tetitla, ¿no? Entonces, digamos que esto despierta, o esto fue parte importante para conocer para poder conocer un fragmento de urbe en la zona habitacional. Muchas gracias, Silvia. Rubén Avilés dice, gracias, arquitecta Silvia Ibáñez, por su amplia y clara exposición respecto a la historia del saqueo de Tetitla. Recuerdo que Paul Gendrop nos comentó en una visita al sitio que al propietario del rancho donde está Tetitla, que lo saqueó, le habían expropiado el terreno. ¿Se pudo rescatar ese mural y dónde se puede encontrar esta información? Gracias. Eso es lo que pregunta Rubén Avilés. Y no sé si tenga que ver con este jaguar que le llaman del hombre jaguar arrodillado, que justamente se habla de un saqueo de un mural grande, ¿no? Y que podría ser el que está haciendo referencia. ¿Tú sabes algo sobre ello, Silvia? Honestamente, ahora no recuerdo. O sea, yo supongo que el mural debe seguir en Estados Unidos, eh, bueno, en la misma colección, no sé si fue donado, pero hay trabajos al respecto. No sé si una primera fuente para saber qué pasó con este mural puede haber algo en Beatriz de la Fuente, pero sé que hay gente que ha estado haciendo trabajos sobre el saqueo. Recientemente salió la tesis de una restauradora, que no sé si ella haya encontrado algo sobre el tema. Eh, yo no tengo ahorita el dato de esta tesis, pero si después a través de ti puedo dejarle mi correo, pues podría pasarle el dato de este trabajo de esta restauradora para, para que pueda contactarla, ¿no? Y saber si, o no sé si alguien en la audiencia
de los que están presentes tenga alguna noticia, pero yo supongo que sigue allá. Sí, de hecho, bueno, el libro de las pinturas realistas de Tetitla, que tiene, tiene como 1 o 2 años que se publicó, no recuerdo los autores, pero es justamente se llama Las pinturas realistas de Tetitla y ahí viene pues parte de varios artículos y entre ellos se habla sobre pues los trabajos que se realizaron ahí pues viene información sobre ese saqueo, ¿no? Entonces también pues podría tratar de adquirirse esa publicación. En Dumbarton Oaks es lo que nos comenta Jesús Torres, la ubicación del mural del hombre jaguar arrodillado, que es importante señalar que está un fragmento, el del lado izquierdo y el del lado derecho es el que se retira y bueno, el que está actualmente en Estados Unidos, que nos dice el arqueólogo Jesús Torres, se supone que se negoció su devolución. Él comenta que se ha negociado su devolución, pero bueno, parece que hasta la fecha todavía no se concreta y bueno, quizá más adelante podamos ya verlo en alguno de los museos de Teotihuacán. Y también el arqueólogo Alejandro Cañas en algún momento cuando se presentó aquí con nosotros hizo referencia a ese mural y también pues podríamos revisar el video de su presentación. Ya tiene un año que estuvo acá, pero pues se puede checar en la galería. Bueno, Silvia, pues muchas gracias por el tiempo, por el esfuerzo que dedicaste a esta presentación. Pues no tenemos más que, bueno, solamente Verónica Nava nos dice si nos puede compartir los autores de los libros para posteriormente consultarlos. Yo creo que tienen que ver los libros que mencionaste, pero son de Laurette Sejourné, ¿verdad? Todos los que tienen que ver con Zacuala, regularmente, o bueno, los que más se editaron son esos, ¿no, Silvia? ¿O hay algunas otras publicaciones de Zacuala? No, sobre Zacuala, solamente hasta donde yo sé, es el de Lorenzo Yurné de un palacio en la Ciudad de los Dioses. Hay algún artículo por ahí, por ejemplo, de los murales, sobre todo de este Tlaloc, que sale como de una especie de nubecita, que hay un artículo por ahí de interpretación sobre ese mural, más los trabajos de Beatriz de la Fuente. Em, la, sobre la parte, digamos, de interpretación arqueológica. En la parte de conservación y restauración, en la tesis de Montserrat Salinas, ella tiene un artículo también por ahí en línea que se puede consultar haciendo la búsqueda de Montserrat Salinas. Pueden tener acceso a este artículo. También en la escuela, yo ya no lo puse aquí y una disculpa, pero la tesis digo, hay un pequeño cartel que habíamos postulado la doctora Isabel Medina, Montserrat Salinas y su servidora para la última mesa redonda que hubo y que está en Archivo Churubusco, en el sitio de la escuela de la ENCRIM, donde también se hace referencia a algunas reflexiones que hicimos sobre el desprendimiento de murales y que pues, está también de acceso abierto en el sitio. Pero bueno, así concreto de Zacuala, no, bueno, mi tesis hay pues, los volúmenes, bueno, hay varios repartidos, uno en el SET, ahí en la zona arqueológica de Teotihuacán, hay un ejemplar de mi tesis que se puede consultar ahí en la biblioteca. Además, el de la escuela de la ENFIM, hay otro ejemplar allá, son a los que se puede tener acceso. Y yo he mencionado algo sobre Zacuala en una publicación también que hice este año, que no puse aquí la referencia, pero quien esté interesado también, si me pasa sus datos, si yo puedo pasar la referencia del artículo para su consulta, quien esté interesado. Sí, muchas gracias, Silvia. Sí, seguro, pues va a haber interés y pues gracias de verdad por poder conocer tu trabajo de investigación, que no sé si en ese trabajo de investigación tú detectaste o encontraste información sobre por qué Zacuala fue un lugar que no se cubre. O sea, me refiero, no lo vemos como Tetitla con esta cubierta, ¿no? Zacuala pues quedó completamente expuesto y de ahí viene el tema de los desprendimientos. ¿Encontraste algún dato como que el por qué se decide cubrir Tetitla, Zacuala no, siendo que están en un espacio compartido? ¿Tú encontraste información sobre eso o es complicado encontrar esos?
esos datos. Yo considero, bueno, eso sí eh, ay, debe estar en mi tesis, pero bueno, la razón, hasta donde yo entiendo, es, bueno, al momento que después de, o sea, hay, digamos que haciendo un poco el recorrido, primero se desprenden los murales de Zacuala y de Yayaguala, que tiene un número menor de murales, pero también se desprenden de este conjunto durante el proyecto Teotihuacán. Gracias a que la exploración arqueológica de Tetitla es durante el proyecto de Teotihuacán y posterior a todo este furor de desprendimiento de murales, creo que Tetitla, eso, y sí, esto sí lo pongo en mi tesis, es, además de que Loret para ese entonces también ya es renuente a que eh, entre el equipo de restauradores a Tetitla a desprender, o sea, si hay una pronunciación desde la arqueóloga de que ya no quiere que se desprendan los murales de Tetitla, ¿no? Eh, y esto ayuda a que en ese conjunto, así como en este conjunto principalmente, no se desprendan los murales. Sí hay una línea hay que seguir porque todavía, y que yo, a mí me quedó pendiente, ya no me dio la vida, pero todavía tardó un poco el que instalaran las cubiertas en Tetitla. O sea, hay solicitudes de que se requiere poner las techumbres para proteger los murales, pero no se puede realizar pronto, o sea, tardan en lograr como la instalación de la techumbre. En ese entonces creo que los murales se protegían con láminas y hasta que se logra que obtener cierto recurso para techar, ¿no? Bueno, quien conoce Tetitla verá que es una techumbre muy sencilla, porque es un conjunto que tampoco se reconstruye, ¿no? Entonces se sobrepone una techumbre muy simple, pero que sí ha ayudado a proteger los murales. Pero bueno, hay una diferencia, por ejemplo, de tiempo, de circunstancias, que influye en que en un espacio como Zacuala y Yayaguala, que coincide con el posterior desarrollo del proyecto Teotihuacán, que sí se desprendan los murales junto con el resto del área central. De hecho, Zacualas fue un espacio prueba, ¿no? Junto con otros conjuntos. Y que en el caso de Tetiltla, que digamos fue durante el proceso de este proyecto que se hacen las excavaciones, pues que no se hiciera digo, que no se hiciera, no solo el desprendimiento, sino que a mí el desprendimiento, yo creo que el no desprendimiento de murales ayudó a que se insistiera, aunque tardó en ponerse esta techumbre, ¿no? Que se lograra, porque había pintura que se logró conservar in situ, y, y es esa para mí la razón de por qué, y bueno, a partir de lo que yo entiendo, de lo que conozco, que se optara ahí sí por poner techumbre y por la presencia de murales, ¿no? De que te digo que sí tardó, al parecer tardó, pero queda también pendiente, a mí me faltó encontrar, localizar las referencias de este proceso de la techumbre en Tetitla. Gracias, Silvia. Y sí, eh, pues ahorita se me viene a la mente esto cuando cerrabas, ¿no? Sobre los efectos de varios de los efectos resultado de los desprendimientos, ¿no? Y uno de ellos señalabas como la desvalorización de los espacios, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Zacuala sí se encuentra en un proceso de desvalorización, incluso pues está cerrado. Recuerdo que en la última mesa redonda de Teotihuacán se tocó el tema, creo, de poderlo abrir al público, de poder hacer visitas, pero hasta ahora está cerrado y quizás sí perdiendo ese valor que tiene, pero que a través de estos trabajos, de estas pláticas, pues se vuelve a dimensionar, ¿no? La importancia que tiene Zacuala dentro de la antigua ciudad y pues hoy también insertado en una creciente urbanización moderna, ¿no? Del Valle de Teotihuacán y pues Zacuala está ahí pues también aguantando esa presión que hoy sabemos que existe en el Valle de Teotihuacán. Silvia, pues bueno, pues yo creo que damos por concluida la sesión de esta noche, agradeciendo pues a las personas
que nos acompañaron durante la transmisión. Justamente hace un año, fíjate, sin pensarlo así, pero justamente hace un año tuvimos a la socióloga Tatiana Cole también en Teotihuacán en Casa, y ella vino a platicarnos también sobre el tema de Zacuala. Ella hacía señalamientos sobre el extravío de murales. Hoy queda claro, tú nos los manifiestas que están, que se tienen resguardados, que nos has indicado en dónde están resguardados. Y entonces, pues bueno, ahí está esa parte, ¿no? Era también como sin planearlo de esta manera, pero se da el hecho de también, pues, hablar sobre esto, ¿no? Sobre los desprendimientos y sobre la ubicación de estos murales, que esperamos en algún momento poderlos ir conociendo a partir de las estrategias que se están diseñando actualmente en el Museo de Murales Teotihuacanos, con estas piezas del mes. Y bueno, creo que valdrá la pena esperar y poderlos conocer. Si quisieras, pues, comentar algo de cierre, Silvia, algún comentario con el que quieras ya despedirte de la audiencia y pues dar por concluida esta sesión. No, solamente agradecer como tu interés por el tema, ¿no? Tu invitación a tu espacio, ante tu audiencia, a todos los presentes, y bueno, también en espera de que pues Zacuala pueda, digamos, recuperar un espacio, digamos, entre los conjuntos departamentales de Teotihuacán, destacado por su contribución al conocimiento arqueológico, arquitectónico y de su pintura mural. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Y pues quedan ahí temas todavía para platicar. Ya posteriormente los podremos conversar sobre quizá quiénes lo habitan, qué actividades posiblemente se desarrollaron. Pero bueno, vamos a dejarlo para una sesión posterior, para un contexto distinto al que hoy se vino a proponer aquí en la charla que tuvimos con Silvia Ibáñez Bravo. Y pues por lo pronto desearles una excelente noche, reiterar el agradecimiento a que nos hayan acompañado en la transmisión. Y pues los esperamos en la próxima. En un par de semanas tendremos ya preparada la siguiente charla, que como lo hemos comentado a lo largo de estos meses, pues la finalidad es poder acercar los resultados o parte de los resultados de la investigación que se realiza en Teotihuacán, pues al público amplio, al público interesado, a todo aquel que quiere saber y conocer más sobre la antigua Teotihuacán. Entonces les deseo pues una excelente noche y pues nos vemos en un par de semanas. Gracias. Gracias.